Un solo error de reporte ahora podría costarte hasta 10,000. Y la mayoría de las personas con cuentas bancarias extranjeras no tienen idea de que siquiera están en riesgo. Si estás viviendo en los Estados Unidos y tú o tu familia aún mantienen ahorros, inversiones o cualquier tipo de cuenta financiera en el extranjero, las reglas acaban de cambiar de una manera que podría afectarte directamente. Esto no se trata solo de individuos adinerados escondiendo dinero en el extranjero. Se aplica a inmigrantes ordinarios, jubilados, estudiantes y familias que simplemente mantuvieron una cuenta en su país de origen por conveniencia, seguridad o razones emocionales. El IRS ha endurecido su aplicación y aclarado las penalidades de una manera que hace que incluso cuentas pequeñas e inactivas potencialmente desencadenen consecuencias serias si no se reportan correctamente. Y la parte más alarmante es que muchas personas que son completamente honestas y cumplen con sus impuestos todavía caen en violación, simplemente porque no se dieron cuenta de que el requisito de reporte existía. Hoy vas a entender exactamente qué cambió, quién está afectado y qué pasos puedes tomar ahora mismo para evitar una penalidad que puede acumularse silenciosamente en el fondo hasta que de repente se vuelve muy real. Hola, soy Nora y desgloso actualizaciones complejas de inmigración y cumplimiento financiero para que puedas mantenerte informado, protegido y completamente cumplidor de las leyes estadounidenses sin sentirte abrumado. Si has trabajado duro para construir tu vida en los Estados Unidos, seguido las reglas, pagado tus impuestos e intentado hacer todo de la manera correcta, lo último que esperas es enfrentar una penalidad por una cuenta en la que apenas piensas. Tal vez es una pequeña cuenta de ahorros que tus padres abrieron hace años. Tal vez es una inversión heredada que nunca administras activamente. O tal vez es simplemente una cuenta de respaldo en tu país de origen que te da tranquilidad. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que las leyes de impuestos y reportes financieros de EEU no miran con qué frecuencia usas una cuenta o si te parece importante. Miran si la cuenta existe, si tienes control sobre ella y si su saldo cruza ciertos umbrales en cualquier momento durante el año. Por eso es que entender estas nuevas aclaraciones y prioridades de aplicación no es solo útil, es esencial si quieres evitar estrés innecesario, penalidades inesperadas y problemas de cumplimiento complicados más adelante. Lo que hace que esta actualización sea tan importante ahora mismo es que el IRS ya no está tratando el reporte de cuentas extranjeras como un tema de nicho que solo afecta a un pequeño grupo de individuos de alto patrimonio neto. En cambio, la aplicación se está realizando de manera más amplia, con expectativas más claras y consecuencias más estrictas para cualquiera que caiga bajo los requisitos de reporte, incluso involuntariamente. Este cambio importa porque muchas personas que viven en los Estados Unidos todavía mantienen vínculos financieros con sus países de origen por razones completamente normales. Pueden tener una cuenta de jubilación a la que contribuyeron antes de inmigrar, una cuenta apoyada por la familia usada durante sus años de estudiante o una cuenta conjunta que les ayuda a apoyar a familiares en el extranjero. En sus mentes, estas cuentas se sienten distantes y no relacionadas con su vida fiscal actual en EEUU, así que nunca imaginan que simplemente no reportarlas podría verse como incumplimiento. La realidad, sin embargo, es que la ley fiscal de EEUU se enfoca en la visibilidad financiera global. Si eres considerado un contribuyente estadounidense, ya sea como ciudadano, titular de tarjeta verde o ciertos residentes de largo plazo, el gobierno espera transparencia sobre las cuentas financieras que controlas fuera del país, independientemente de si esas cuentas generan ingresos o permanecen en gran parte intactas. Este entorno de aplicación más amplio es exactamente porque tantos contribuyentes honestos están descubriendo repentinamente que algo que ignoraron durante años ahora conlleva riesgo financiero real. Para entender cómo funciona esto, primero necesitas comprender claramente la regla de reporte central que está en el centro de todo esto. El requisito de presentar lo que comúnmente se conoce como FBAR o Informe de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras. Esta no es una forma de impuestos tradicional que va con tu declaración anual. En cambio, es un informe electrónico separado presentado ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros.
y se aplica si el valor total de todas tus cuentas financieras extranjeras combinadas excede los $10,000 en cualquier momento durante el año calendario. La frase clave aquí es en cualquier momento. Eso significa que incluso si el saldo solo cruzó brevemente ese umbral durante un solo día, el requisito de reporte aún puede activarse. Otro malentendido común es pensar que cada cuenta se evalúa por separado, pero la regla realmente mira el saldo agregado de todas las cuentas extranjeras calificadas. Entonces, si tienes dos cuentas en el extranjero con $5,000 cada una, el valor combinado te empuja sobre el umbral, aunque ninguna cuenta individualmente parezca significativa. Tampoco importa si la cuenta es una cuenta corriente, cuenta de ahorros, cuenta de corretaje, fondo mutuo u otra cuenta financiera mantenida en el extranjero. Si tienes un interés financiero en ella o autoridad de firma sobre ella, la ley generalmente espera que se reporte una vez que se cumplan esos umbrales. Ahora, junto con el requisito de FBAR, hay otra capa de reporte que a menudo causa aún más confusión, y ese es el formulario 8938, que se presenta directamente con tu declaración de impuestos anual. Mientras que FBAR se enfoca en cuentas financieras extranjeras y se envía por separado, el formulario 8938 es parte de tu presentación de impuestos federales y está diseñado para divulgar activos financieros extranjeros especificados cuando exceden ciertos umbrales. Estos umbrales varían según tu estado civil de presentación y si vives dentro o fuera de los Estados Unidos, por lo que muchos contribuyentes asumen erróneamente que no necesitan preocuparse por ello. Por ejemplo, una persona soltera que vive en los EEPU puede necesitar presentar el formulario 8938 si sus activos financieros extranjeros exceden $50,000 al final del año o $75,000 en cualquier momento durante el año. Aunque los límites son más altos para parejas casadas que presentan conjuntamente, el punto crítico es que FBAR y el formulario 8938 no son intercambiables. Presentar uno no satisface automáticamente el requisito del otro. Muchas personas, sin saberlo, presentan su declaración de impuestos sin el formulario 8938, creyendo que sus obligaciones están completas, mientras pasan por alto, por separado, el requisito de presentación de FBAR por completo. Esta estructura en capas es precisamente lo que crea brechas de cumplimiento. No porque las personas intenten ocultar algo, sino porque el sistema en sí puede sentirse fragmentado y técnico si nunca ha sido guiado claramente a través de él. Lo que ha aumentado la preocupación recientemente no es solo la existencia de estos formularios, sino la forma en que el IRS ha aclarado y reforzado las penalidades vinculadas al incumplimiento. Para violaciones no intencionales, lo que significa situaciones en las que una persona simplemente no se dio cuenta de que debía presentar, las penalidades aún pueden alcanzar hasta $10,000 por violación, y esas violaciones pueden acumularse en múltiples cuentas y múltiples años. Para violaciones intencionales donde el IRS cree que alguien evitó intencionalmente reportar, las consecuencias financieras pueden volverse dramáticamente más severas, potencialmente alcanzando el mayor de $100,000 o el 50% del saldo de la cuenta por violación. Aún más inquietante para muchos contribuyentes es la comprensión de que estas reglas no solo se aplican hacia adelante. Si hubo años pasados donde los formularios requeridos no se presentaron, esos años todavía pueden ser objeto de escrutinio, especialmente a medida que el intercambio internacional de datos financieros se ha expandido. Esto significa que un descuido de reporte de hace varios años, algo que puedes haber olvidado completamente, puede resurgir repentinamente como un problema de cumplimiento hoy. Y esa realización es exactamente lo que causa tanta ansiedad, porque las personas que siempre han tratado de seguir la ley de repente reconocen que una simple falta de conciencia podría tener consecuencias que nunca imaginaron. En este punto, surge naturalmente una pregunta que muchos espectadores se están preguntando en silencio. ¿Cómo sabría siquiera el IRS sobre una cuenta mantenida en otro país, especialmente si nunca has transferido dinero hacia adentro o afuera recientemente?
La respuesta radica en los sistemas de transparencia financiera global que se han desarrollado durante la última década. Muchas instituciones financieras extranjeras ahora comparten información de cuentas con las autoridades estadounidenses bajo acuerdos internacionales diseñados para combatir la evasión fiscal y aumentar la precisión de los reportes. Esto significa que incluso si personalmente nunca mencionas una cuenta en el extranjero en tu declaración de impuestos, la existencia de esa cuenta aún puede ser visible a través de estos intercambios de datos. No tienes que mover grandes cantidades de dinero o negociar activamente para que la cuenta se vuelva detectable. A veces el mero hecho de que la cuenta existe bajo tu nombre o que tienes autoridad de firma sobre ella puede ser suficiente para que aparezca en canales de reporte cruzado. Esto no significa que el IRS esté apuntando automáticamente a contribuyentes honestos, pero sí significa que la suposición de que nadie notará porque nunca uso esa cuenta ya no es una suposición segura. El sistema ha evolucionado de una manera que aumenta silenciosamente la visibilidad y por eso la conciencia y el cumplimiento proactivo ahora son mucho más importantes de lo que eran hace años. Si esta información ya te está haciendo reconsiderar cuentas que puedes haber olvidado o nunca consideraste relevantes, eso es en realidad un paso positivo, porque el mayor riesgo generalmente proviene de simplemente no saber que las reglas existen en primer lugar. Mantenerse informado sobre cambios como estos puede ahorrarte estrés y penalidades inesperadas más adelante, que es exactamente por qué las actualizaciones sobre cumplimiento financiero y obligaciones relacionadas con inmigración importan tanto para cualquiera con vínculos internacionales. Si encuentras este tipo de desglose claro y práctico útil, asegúrate de mantenerte conectado para que no te pierdas futuras actualizaciones que podrían afectar directamente tu situación legal y financiera en los Estados Unidos. Ahora, con esa base en mente, el siguiente paso crucial es entender quién está más afectado por estas prioridades de aplicación aclaradas, porque el grupo en riesgo es mucho más amplio de lo que muchas personas asumen. Y reconocer dónde caes personalmente en ese espectro puede ayudarte a decidir qué acciones, si las hay, debes tomar a continuación. Las personas más afectadas por estos requisitos de reporte no son un pequeño grupo especializado. En realidad, incluyen una amplia gama de individuos ordinarios cuyas vidas financieras naturalmente abarcan más de un país. Titulares de tarjetas verdes que mantuvieron sus cuentas bancarias originales en casa. Ciudadanos naturalizados que heredaron inversiones de familiares en el extranjero. Jubilados que reciben pagos de pensiones extranjeras, estudiantes internacionales cuyos padres depositaron fondos en cuentas en el extranjero para apoyo, y propietarios de pequeñas empresas que ocasionalmente manejan transacciones a través de instituciones financieras extranjeras. Todos caen dentro del alcance de estas reglas. Incluso tener autoridad de firma sobre una cuenta familiar conjunta puede crear una obligación de reporte, independientemente de si el dinero realmente te pertenece. Aquí es donde ocurren muchos malentendidos, porque las personas a menudo asocian los riesgos de cumplimiento con activos de alto valor o estructuras offshore complejas, cuando en realidad la ley se enfoca en acceso y control, no solo en propiedad. Si tu nombre está en la cuenta o puedes dirigir cómo se usan los fondos, eso solo puede ser suficiente para activar un requisito una vez que se cumplan los umbrales de saldo. Darse cuenta de que las reglas se aplican a situaciones tan cotidianas puede sentirse inquietante al principio, pero también ayuda a aclarar que el objetivo es transparencia, no castigo, y que entender tu papel específico en cualquier cuenta extranjera es un primer paso crítico hacia mantenerse completamente cumplidor. Para hacer esto más concreto, imagina a alguien que se mudó a los Estados Unidos hace muchos años y dejó atrás una modesta cuenta de ahorros en su país de origen, abierta mucho antes de que la inmigración fuera parte de su plan.
Con el tiempo, la vida en los EE.UU se convirtió en la prioridad. Los impuestos se presentaron correctamente cada año y esa pequeña cuenta se desvaneció en el fondo, rara vez revisada y casi nunca usada. Desde una perspectiva personal, se siente irrelevante, más como un recuerdo financiero olvidado que un activo activo. Pero desde un punto de vista de reporte, si el saldo en esa cuenta excedió $10,000 en cualquier momento durante el año, el requisito de divulgarla aún podría aplicarse. La intención detrás de la regla no es penalizar a las personas por mantener vínculos con su país de origen, sino asegurar que todas las relaciones financieras extranjeras sean visibles dentro del sistema de cumplimiento fiscal más amplio. Este ejemplo destaca cuán fácil es para un contribuyente honesto perder involuntariamente un requisito de presentación simplemente porque la cuenta se siente emocional o prácticamente insignificante, aunque legalmente todavía cuenta. Considera otra situación común que involucra una cuenta de inversión heredada mantenida en el extranjero. Alguien puede convertirse en ciudadano estadounidense y luego heredar una cuenta de corretaje de un padre que vive en otro país. La cuenta puede estar administrada profesionalmente con estados de cuenta, llegando con poca frecuencia y poca participación diaria del beneficiario, porque no están negociando activamente o moviendo fondos. Pueden asumir que la cuenta realmente no afecta sus obligaciones fiscales en EUU. Sin embargo, si el valor de esa cuenta cruza los umbrales de reporte aplicables, puede activar tanto FBAR como potencialmente los requisitos del formulario 8938, incluso si la persona nunca retiró ni un solo dólar. El problema clave no es la actividad, sino la existencia y el valor. Por eso las cuentas pasivas, cuentas heredadas o cuentas manejadas por asesores en el extranjero todavía pueden crear obligaciones de cumplimiento. Muchas personas solo descubren esto después de asistir a un seminario, hablar con un profesional de impuestos o encontrar contenido informativo como este. Y a menudo se sorprenden al saber que simplemente pasar por alto un requisito de divulgación, incluso sin ninguna intención de ocultar activos, aún puede clasificarse como incumplimiento bajo las reglas. Lo que hace que estas situaciones sean aún más complicadas es que la mayoría de las violaciones no son impulsadas por ocultamiento deliberado, sino por suposiciones comprensibles que resultan ser incorrectas. Las personas frecuentemente creen que si una cuenta es pequeña, inactiva o utilizada principalmente por miembros de la familia en el extranjero, no necesita ser reportada. Otros asumen que si no se genera ningún ingreso, entonces no hay nada relevante para fines fiscales de EEU. Algunos piensan que porque la cuenta se abrió antes de que se convirtieran en contribuyentes estadounidenses, de alguna manera cae fuera de las obligaciones de reporte actuales. Estas suposiciones se sienten lógicas desde un punto de vista personal. Sin embargo, no se alinean con cómo está estructurado realmente el marco de reporte. La ley se enfoca en interés financiero, autoridad de firma y umbrales de valor en lugar de intención o frecuencia de uso. Reconocer esta distinción es importante porque cambia la mentalidad de no hice nada malo a necesito confirmar si existe algún requisito de reporte, que es un enfoque mucho más protector. Al entender que muchas brechas de cumplimiento provienen de una simple falta de conciencia, los espectadores pueden pasar de la ansiedad a la claridad y comenzar a tomar pasos prácticos que aseguren que permanezcan del lado correcto de las reglas. Con esa claridad en mente, el siguiente paso es cambiar de la conciencia a la acción. Porque conocer las reglas solo ayuda si traduces ese conocimiento en una revisión simple y organizada de tu propia situación. El primer paso práctico es determinar si alguna cuenta financiera extranjera a la que estás conectado alguna vez cruzó los umbrales relevantes durante el año, incluso brevemente. Esto significa mirar no solo las cuentas que usas activamente, sino también cuentas más antiguas, cuentas familiares conjuntas, inversiones heredadas, fondos de jubilación en el extranjero o cualquier cuenta donde tengas autoridad de firma.
La clave es pensar amplia y honestamente sobre tu huella financiera global, en lugar de enfocarte estrechamente en cuentas que consideras importantes. Una vez que identifiques esas cuentas, el siguiente paso es recopilar información precisa sobre ellas, incluyendo el nombre de la institución financiera, números de cuenta y el saldo más alto alcanzado durante el año. Muchas personas se preocupan de que este proceso será demasiado técnico, pero en realidad a menudo comienza con simplemente recopilar estados de cuenta o contactar al banco para solicitar resúmenes de saldo. Tomarse el tiempo para recopilar esta información crea una imagen clara de si se aplican los requisitos de presentación y reemplaza la incertidumbre con hechos concretos, que siempre es la defensa más fuerte contra problemas de cumplimiento inesperados. Después de recopilar esa información, la siguiente consideración es qué hacer si te das cuenta de que el reporte debería haber ocurrido en años anteriores, pero no ocurrió. Aquí es donde muchos espectadores sienten una oleada de ansiedad, imaginando penalidades inmediatas o acciones de aplicación. Pero es importante entender que el sistema sí proporciona vías para contribuyentes que se presentan voluntariamente y corrigen emisiones pasadas de buena fe. Abordar el problema proactivamente antes de que se reciba cualquier aviso oficial a menudo permite a los individuos resolver errores no intencionales bajo condiciones más manejables que si el descuido fuera descubierto más tarde a través de canales de reporte externos. El punto esencial es el momento y la intención. Actuar temprano demuestra un compromiso con el cumplimiento y reduce la probabilidad de que la situación escale a algo mucho más serio. En lugar de ver las presentaciones pasadas perdidas como un problema permanente, es más útil verlas como una brecha corregible, una que puede abordarse con información precisa, formularios adecuados y, cuando sea necesario, orientación profesional que asegure que todo se maneje correctamente hacia adelante. Si descubres que se perdieron formularios requeridos en años anteriores, lo más importante no es entrar en pánico, sino actuar reflexiva y prontamente. El IRS ha establecido procedimientos que permiten a los contribuyentes presentarse y corregir brechas de reporte pasadas, cuando esas brechas no fueron intencionales, lo que significa que ocurrieron debido a malentendidos o falta de conciencia en lugar de cualquier intento deliberado de ocultar activos. Aprovechar estas opciones típicamente implica presentar los informes faltantes para años anteriores, divulgar con precisión las cuentas y certificar que la falta de reporte fue involuntaria. Este enfoque proactivo a menudo te coloca en una posición mucho más fuerte que esperar que el problema nunca surja. Una vez que se inicia un aviso o consulta externamente, el rango de remedios disponibles puede estrecharse y el proceso puede volverse más estresante y complejo. Por el contrario, la corrección voluntaria demuestra cooperación y responsabilidad, dos factores que influyen significativamente en cómo se manejan estas situaciones. La lección general aquí es que descubrir un descuido pasado no significa automáticamente enfrentar las penalidades más duras. En muchos casos, simplemente significa tomar pasos organizados para alinear tus registros con los requisitos actuales. A medida que avanzas, también se vuelve esencial desarrollar hábitos que hagan que el cumplimiento futuro sea más fácil y menos intimidante. Mantener registros organizados de todas las cuentas extranjeras, incluyendo saldos máximos anuales, estados de cuenta y cualquier correspondencia de instituciones financieras, puede hacer que el proceso de reporte de cada año sea mucho más sencillo. Mantener copias de formularios enviados y documentación relacionada asegura que si alguna vez surgen preguntas, tienes evidencia clara de lo que se reportó y cuándo. Este tipo de mantenimiento de registros no se trata de esperar una auditoría o asumir que algo saldrá mal. Se trata de crear un rastro de papel confiable que te dé confianza y control sobre tu propia narrativa financiera. Cuando la documentación está organizada y accesible, incluso los requisitos de reporte internacionales complejos comienzan a sentirse manejables en lugar de abrumadores. Con el tiempo, esta simple disciplina
transforma el cumplimiento de una fuente de ansiedad en una tarea administrativa de rutina, reduciendo el riesgo de confusión de último minuto u obligaciones olvidadas que de otro modo podrían llevar a complicaciones evitables. También hay situaciones donde buscar orientación profesional se vuelve especialmente valioso, no porque hayas hecho algo mal, sino porque el reporte financiero internacional puede involucrar matices que no siempre son obvios de la orientación general sola. Por ejemplo, individuos con múltiples cuentas extranjeras en diferentes países, intereses en planes de jubilación extranjeros, participación en negocios familiares en el extranjero o acceso a cuentas conjuntas que no financian personalmente pueden enfrentar escenarios de reporte que requieren interpretación cuidadosa. Un profesional de impuestos calificado que entienda el cumplimiento internacional puede ayudar a confirmar qué formularios aplican, asegurar que los cálculos sean precisos e identificar cualquier divulgación adicional que pueda ser necesaria. Este tipo de revisión puede proporcionar tranquilidad, especialmente cuando tu vida financiera abarca más de una jurisdicción y las reglas en cada lugar operan de manera diferente. En lugar de ver el asesoramiento profesional como algo que solo se necesita durante un problema, puede ser más útil verlo como un paso preventivo que fortalece tu estrategia general de cumplimiento y reduce la probabilidad de problemas inesperados más adelante. Para ilustrar cuán fácilmente pueden surgir estas obligaciones, piensa en el caso de alguien que inmigró a los Estados Unidos y dejó atrás una cuenta de depósito fijo en su país de origen que sus padres ayudaron a establecer años antes. La cuenta puede permanecer en silencio, ganando intereses modestos, rara vez discutida y casi nunca accedida. Sin embargo, su saldo aún podría exceder el umbral de reporte durante ciertos periodos del año. Desde un punto de vista personal, la cuenta puede sentirse como una reliquia financiera distante en lugar de una parte activa de la vida diaria en los así que nunca cruza la mente de la persona durante la temporada de impuestos. Solo más tarde, tal vez a través de un seminario comunitario o actualización informativa, se dan cuenta de que la mera existencia de esa cuenta creó una obligación de reporte todo el tiempo. La realización puede ser sorprendente, pero también se convierte en una oportunidad para corregir el curso, reunir la información necesaria y presentar las divulgaciones apropiadas en el futuro. Historias como esta destacan cuán comunes y comprensibles son estos descuidos y por qué mantenerse informado es una de las formas más efectivas de protegerte de penalidades evitables mientras mantienes el cumplimiento total con las expectativas de reporte en evolución. Dando un paso atrás por un momento, ayuda a entender la razón más amplia por la que estas reglas se han endurecido y aclarado en años recientes. Los gobiernos de todo el mundo han estado trabajando juntos más estrechamente para reducir la evasión fiscal y mejorar la transparencia financiera a través de las fronteras, lo que ha llevado a acuerdos ampliados de intercambio de datos entre países y expectativas de reporte más estrictas para contribuyentes con vínculos financieros internacionales. Desde una perspectiva de política, el objetivo no es castigar a las personas ordinarias que mantienen cuentas legítimas en el extranjero, sino asegurar que todos los ingresos y activos globales conectados a contribuyentes estadounidenses sean visibles dentro del sistema. Sin embargo, cuando la aplicación se vuelve más robusta y automatizada, el efecto práctico es que incluso pequeñas emisiones no intencionales tienen más probabilidades de ser detectadas de lo que eran en el pasado. Este cambio significa que confiar en suposiciones obsoletas sobre privacidad o invisibilidad de cuentas extranjeras ya no es una estrategia segura. En cambio, el enfoque moderno al cumplimiento se basa en la divulgación proactiva y la documentación clara, reconociendo que la transparencia ahora está incorporada en la infraestructura financiera global, en lugar de ser una capa adicional opcional de reporte. Cuando destilas todo lo que hemos discutido hasta ahora en algunas conclusiones esenciales, 3 ideas centrales se destacan como especialmente importantes para protegerte en el futuro. Primero,
Entiende que los requisitos de reporte de cuentas extranjeras se activan por umbrales y control, no por cuán a menudo usas la cuenta o cuán importante se siente en tu vida diaria. Segundo, reconoce que perder un requisito de presentación a menudo es un problema corregible, particularmente cuando se aborda voluntariamente y de buena fe antes de que comience cualquier consulta oficial. Y tercero, haz que sea un hábito revisar tus conexiones financieras globales cada año, incluso brevemente, para que nada se olvide o pase por alto a medida que tus circunstancias evolucionan con el tiempo. Estos principios cambian el enfoque del miedo a las penalidades al cumplimiento informado y confiado, permitiéndote mantenerte alineado con las reglas sin sentirte constantemente preocupado por riesgos ocultos acechando en el fondo. Al final del día, el propósito de entender estas reglas no es crear miedo, sino darte claridad y control sobre una parte de tu vida financiera que a menudo pasa desapercibida hasta que de repente se vuelve importante. La mayoría de las personas que se encuentran en riesgo de penalidades no están tratando de ocultar algo o evitar sus responsabilidades. Simplemente están navegando la vida a través de fronteras, manteniendo vínculos con sus países de origen y haciendo su mejor esfuerzo para seguir reglas complejas que nunca les fueron claramente explicadas. Al mantenerte informado, revisar tus cuentas honestamente y tomar acción oportuna cuando sea necesario, te colocas en una posición fuerte para permanecer completamente cumplidor, sin estrés innecesario. En lugar de preocuparte por lo que podría pasar en el futuro, puedes avanzar con la confianza que viene de saber que has tomado los pasos correctos para proteger tu estabilidad financiera y tu situación legal en los Estados Unidos. Conciencia, organización y acción proactiva juntas forman la salvaguarda más confiable contra sorpresas y te permiten enfocarte en construir tu vida y futuro en lugar de mirar hacia atrás a obligaciones pasadas por alto. Antes de cerrar, es importante recordar que todo lo discutido aquí está destinado para fines informativos generales para ayudarte a entender cómo las reglas de reporte de cuentas extranjeras y penalidades relacionadas pueden aplicarse en situaciones comunes. Las circunstancias financieras y de inmigración individuales pueden variar significativamente e incluso pequeñas diferencias en la estructura de la cuenta, propiedad o estado de residencia pueden afectar tus obligaciones específicas. Por eso, siempre es sabio verificar detalles a través de recursos gubernamentales oficiales y cuando sea necesario consultar a un profesional de impuestos calificado que pueda evaluar tu situación única y proporcionar orientación personalizada. Mantenerse informado, hacer las preguntas correctas y buscar asesoramiento preciso cuando sea necesario son las mejores maneras de asegurar el cumplimiento a largo plazo y la tranquilidad. Gracias por pasar este tiempo conmigo y dar un paso proactivo hacia proteger tu futuro financiero.